Pues bueno, ya estamos empezando, ya estamos aquí en vivo. Bueno, sabemos que tiene un pequeño retraso, así que pues mientras les saludo, nadie me está abriendo, pero luego empiece y entonces ya ve que lo saludé. Muchísimas gracias. El día de hoy una vez más le damos a Dios, primeramente porque nos permite estar aquí con ustedes en este viernes de Cafecito entre Amigas, el primer viernes de cada mes. Nos toca charlar con nuestras amigas de Reino. Yo estoy muy contenta porque cada vez que empieza, llega el viernes, este viernes digo, ay, quiero hablar con ellas, quiero estar con ellas, quiero escucharlas. Ay, ya estoy timando el micrófono. Quiero escucharlas, quiero aprender de ellas. Así que estoy muy contenta el día de hoy, que es viernes, si no me equivoco, y si me equivoco, me corrige, 4 de marzo del 2021, ya se está yendo el año así. Oiga, ¿qué hace cuánto que estábamos en diciembre? Y luego en enero ya estamos en marzo y ya entra la primavera, así que muy contentas el día de hoy. Pues en lo que está o entrando la señal, le vamos a pedir que compartan el día de hoy nuestra transmisión. Vamos a hacerlo, muchachas, y ahorita le doy la palabra a Violeta. Vamos a compartir en nuestras redes, déjenme le pongo aquí, en las noticias, publicar. Oiga, ahora sí me salió, otras veces no me deja, tengo que copiar otras veces el enlace y luego, bueno, quién sabe qué tanto le hago yo aquí. Bueno, muchachos, déjenme le pongo aquí en Messenger para compartirlo aquí con un grupo que tengo. Aquí está, y lo que le pongo enviar. Y bueno, pues ya estamos contentas y ya estamos una vez más, como les dije, aquí con ustedes. Bien felices de tener a estas grandes mujeres de Reino, que las amamos entrañablemente, que ahorita se nos va a conectar la segunda, que ahorita ahí en un ratito ya está con nosotros, Marisol, pero también está con nosotros primeramente pues Ruth y Violeta. ¿Cómo estamos, muchachas? Violeta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Viole. Pues feliz, otro viernes más de compartir con ustedes los temas que nos edifican y que edifican a la gente que se conecta y que pues sabemos que esto es para el avance del reino y estamos complacidas porque realmente lo hacemos con mucho gusto y pues también crecemos y aprendemos. Así que el día de hoy, pues Pastora Ruth, bienvenida y ahorita esperamos a Marisol para seguir el tema. Pero pues adelante, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, mi Violeta Güera, buenas noches, mi Violeta Morena, y buenas noches a todas las personas que ya se están conectando con nosotros y que nos ayudan a compartir también este link en sus redes sociales. Así que buenas noches, muy feliz, muy contenta. Sí, nos hace falta Marisol, pero ya no demora. Y bueno, muy feliz de nuevo estar compartiendo este cafecito entre amigas y bueno, disfrutar de la compañía y sobre todo de la edificación de cada una de ustedes. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, mi bella Ruth. Bueno, ¿qué te puedo decir? El día de hoy tenemos un tema, bueno, traen un tema porque yo soy siempre mucho oído. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Y bueno, y si me equivoco, me corrigen, el poder de su gracia. Las riquezas de las riquezas de su gracia. Le digo que siempre me equivoco. Bueno, es poderosa las riquezas de su gracia. ¿Verdad? Claro. Ay, está Violeta, de tantas cosas en la cabeza. Me tengo que aplicar. Oigan, no, y me lo acaban de decir, ya déjenme le digo, o sea, no es como que ahorita me acaban de decir que es las riquezas de su gracia, pero bueno, yo le pongo el poder, anyways. No importa. Vamos a hablar el día de hoy exactamente de esto, de las riquezas de su gracia. Qué maravilloso, Ruth, que podamos empezar o seguir, mejor dicho, porque la vez pasada estuvimos hablando también algo de este tema y bueno, pues vamos a continuar de alguna manera con este tema Sí. de las riquezas. A ver. Bueno, pues quisiera como recordar algo de lo que vimos, si les parece bien, para que todos vayamos como cogiendo el hilo de lo que vimos hace un mes, que fue sobre la economía divina, ¿verdad? Así es. Hablamos de la economía divina, pero bueno, creo que lo cogimos al revés, porque primero para manejar la economía divina, pues debemos primero saber cuáles son las riquezas de su gracia, ¿verdad? Pero ya ese tema pues fue entrando en calor y fue muy edificante
el saber cómo administrar esas riquezas que nos ha correspondido como hijos de Dios. Entonces, hoy lo que queremos hacer es comprender a todos y ser edificados en esta verdad es de esas riquezas de su gracia, cómo disfrutarlas, cómo traerlas del cielo a la tierra, cómo disfrutar, cómo lo hacemos, o sea, ¿de qué están hablando ustedes? Porque la gente dirá las riquezas de su gracia, pero ¿dónde se consigue? ¿Dónde se compra? ¿Dónde las ubico? ¿Con qué me las como, eh? Sí, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se da? O sea, es muy importante también que nosotros podamos desmenuzar cada vez más la palabra a un entendimiento que podamos ser edificados todos y comprender de una manera fácil y sencilla. Entonces, las riquezas de su gracia es como cuando uno tiene una herencia, lo hemos hablado varias veces, pero es bueno recordarlo. Es como cuando a ti, mi Violeta, te reportan o te anuncian que eres millonaria, que tú eres millonaria. Pero tú dices, ay, soy millonaria, y le cuentas a todo el mundo que eres millonaria, pero no haces nada más, solamente te quedas con el título de que eres millonaria, pero no usas esos millones, ¿sí? ¿Qué tendrías que hacer para usar esos millones? ¿O qué tendríamos que hacer nosotros para usar esos millones? Tendríamos que ir a mirar o preguntar a la persona que nos indicó que somos millonarios, ¿cuál sería el siguiente paso? Indagar, preguntar, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que firmar? ¿Qué tengo que ir a averiguar? ¿Qué papeleos tengo que llenar? ¿En dónde? ¿Cuál es la dirección donde tengo que ir a reclamar esa riqueza? Esos millones. Entonces, eso es lo mismo que pasa como hijos de Dios ya a nivel espiritual. Muchos de nosotros nos quedamos con saber que tenemos un papá rico. Muchos de nosotros nos quedamos con saber que Cristo ya murió por nosotros y que Él ya hizo todo y listo, ya. Pero seguimos iguales. Otro ejemplo, una persona que vive en la calle. Una persona que vive en la calle también le pueden estar diciendo, venga, yo quiero que usted venga y viva en esta casa, quiero que usted, mire, aquí va a vivir, usted tiene esta sala, tiene este comedor, tiene esta nevera llena de comida, este closet lleno de ropa. Y él dice, ay, bueno, muchas gracias, pero sale y se va a su antigua vida. Entonces, esta es otra persona que sabe que tiene una riqueza, pero tampoco la usa, porque tiene una mentalidad, ya una cultura, ya ahí un argumento que lo lleva de nuevo a vivir su antigua vida. Entonces, eso es lo que pasa desafortunadamente con muchos hijos de Dios, con muchos cristianos, con muchos evangélicos, con muchos que profesan una fe en Dios. Entonces, qué bueno que nosotros este espacio lo usemos para que conozcamos cuáles son esos deberes y esos derechos, esas riquezas, esa herencia. Y precisamente esas riquezas de su gracia se trata de la herencia que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser notificados que tenemos una herencia, familia. ¿Cómo les parece? Una herencia. Entonces, qué felicidad, qué gozo es saber que tenemos una herencia. ¿Y cómo tuvimos esta herencia? Esta herencia la obtuvimos a través de Cristo. Esta herencia es de su gracia. Por gracia nosotros somos salvos. Por gracia nosotros ahora estamos reconciliados de nuevo con nuestro Padre. Lo decía hace poquito, por esa gracia de nuevo tenemos una casa, por esa gracia ahora tenemos un padre, por esa gracia tenemos un hermano mayor. Y fuera de eso, una gran herencia, que es el mismo, ¿no? Entonces, qué bueno poder profundizar sobre esa inmerecida gracia y que es el favor de Dios. Gracia es el favor de Dios en nosotros y que nos cubre a nosotros como hijos de Dios. Fíjate, Bella, que dices algo muy interesante. Cuando la tenemos y no la sabemos
usar o no sabemos que la tenemos, ¿no? Me quedo como en el punto de aquellos papás que de pronto tienen una herencia, un testamento para los hijos y luego si llegan a fallecer, por ejemplo, los papás y se queda la herencia ahí y los hijos saben que la tienen, pero no saben cómo reclamarla, o sea, cómo pedirla, cómo administrarla. Entonces, qué importante es que nosotros en esta herencia la sepamos, o sea, quién la tiene, que es Cristo en nosotros, cómo administrarla, porque si no la sabemos administrar, entonces estamos tirando a la basura lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, como el muchachito que no sabe administrar su herencia, pues se la va a acabar en dos, tres patadas, ¿verdad? Entonces, qué importante es aprender y crecer en este entendimiento para saber administrar la herencia que Dios nos ha dado, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya se nos añadió Marisol. Sí, buenas iba a noches, saludar a Marisol. bienvenida. Hola, mi Marisol. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas. Qué gusto saludarlas, chicas. Igualmente. Ya con ganas de este tiempo. Ay, sí. Hoy, mira, hoy de rojo. Hoy de Toda rojo. rojo, mira. Hoy de rojo, ¿qué trae las de rojo, mi Viole? ¿Verdad? Mira, Viola trae los labios rojos, algo trae rojo. sí. La blusa roja. Gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Ahorita precisamente entré un poquito tarde, ¿verdad? Andaba ya también en la reunión de jóvenes, pero qué padre, estaba ahorita, alcancé a escuchar este pedacito de lo que estaba compartiendo la pastora Ruth. Entonces me da mucho gusto estar aquí, chicas. Así que no, pues ustedes digan en dónde andamos, porque yo me acabo de echar un clavado aquí. Mira, linda, mira, bueno, vamos a saludar un poquito ahorita en lo que ya entraste para darle la bienvenida a Ángela Díaz, a Marta Lucía. ¿Cómo estás, Matita? Scarlett Zavala, buenas noches, saludos, bellas mujeres virtuosas. Andy Zavala, bueno, le puso ahí Scarlett. Hola, mi Viola, ya estoy aquí, les saludo. La señora Cristina, mi señora hermosa, ¿cómo está? Berito Castro, dice Scarlett, Emi, le abondé a Noemí. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Ya te vi ahí, Ruth, con Noemí, qué bonita, qué bueno que estuviste con ella. Hola, amadas mujeres de Reina, saludos. Dice, hola, Marisol, gusto que estés con nosotras. Ay, tan linda, es que esta señora es tan bella. Mira que algún día me gustaría tenerla aquí en el programa. Son tan bellas. Oye, como que ya deberían de armar, no sé, un club de fans del programa de Platicando con la Morena, porque yo veo, ¿verdad?, en todas las transmisiones que se están haciendo que constantemente hay mujeres y varones también que están siguiendo todas las transmisiones y siempre tan bellos, ya son como que ese público frecuente, familia en Cristo. Qué bueno que están conectados. Así es. Pues sí, estamos hablando de las riquezas de su gracia, y estaba introduciendo Ruth de este tema. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes añadir a todo eso que estamos hablando, Marisol? Sí, chica, pues qué tema tan más interesante y tan profundo, porque creo que pues hablar sobre la gracia puede llevar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y es muy difícil poder en un programa de 40 minutos resumir todo lo que podemos hablar con respecto a la gracia. Tiene tantas aplicaciones en nuestra vida, pero bueno, vamos a tratar como de entender precisamente, porque creo que una de las cuestiones importantes que debemos entender como hijos de Dios en este nuevo pacto es que precisamente el evangelio que nosotros estamos llamados a proclamar y a extender es precisamente el evangelio de la gracia, ¿sí? Y muchas veces la gracia se puede también entender de una manera pues limitada, ¿verdad? O hasta cierto aspecto, pero la gracia tiene varias implicaciones en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos, el evangelio que estamos llamados a proclamar es precisamente este evangelio de la gracia, este evangelio por el cual el apóstol Pablo recibió mucha persecución, pasó muchas cuestiones en su vida,
por querer llevar precisamente este evangelio a los gentiles. Si ustedes recuerdan, en Gálatas 2, del 7 al 8, dice ahí algo muy interesante cuando Pablo comienza a predicar este evangelio, que es el evangelio de la gracia. Y dice ahí, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, espero decirlo bien, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Es decir, Dios estaba presentando a través de Pablo un evangelio que ya no tenía una exclusividad. El mismo Dios que en su momento presentó un evangelio que estaba destinado para su pueblo escogido, específicamente para el pueblo judío. Y era en donde tenía que ver con la circuncisión, tenía que ver con ritos, con tradiciones, para poder, ahora sí que todos esos ritos y tradiciones que ellos realizaban, ¿verdad? Los pudiera llevar a que por medio de esos ritos y tradiciones y todo eso que ellos realizaban, por medio de la ley, que fue lo que ellos aprendieron primeramente como pueblo escogido, pues ahí vemos que era la manera en que ellos conocían que podían obtener o tener salvación para con Dios, ¿sí? Por medio de las obras, por medio de los ritos y las tradiciones, también ellos entendían que podían acceder a la bendición y que sus pecados podían ser perdonados de manera temporal y que después había que hacer otra vez, cumplir con nuevamente un rito, un sacrificio de animales para la expiación de los pecados. Y esa era la verdad que ellos en ese momento habían conocido, ¿sí? Pablo estaba estableciendo que así como hubo un evangelio, ¿sí?, que estaba siendo predicado para el pueblo escogido, que en este caso eran los judíos, del cual solo podían participar ellos, ¿verdad? No podía participar nadie más. Para preservación del pueblo, pues ahora Dios, después de la muerte, esto es algo muy importante de entender, después de la muerte y la resurrección de Cristo, nos hace ver que ahora ya este evangelio se puede extender no solamente a los judíos, es decir, que no existe una exclusividad, sino que ahora podemos participar todos de este evangelio y formar parte, independientemente de cuál sea tu raza, independientemente de cuál sea tu nacionalidad. Tú puedes acceder a él. ¿Cómo? Mediante la fe, ¿sí? En Hechos 9:15, Pablo dice lo siguiente: instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿sí? Dios estaba diciendo, yo escogí este instrumento para llevar este evangelio, pero ya no solamente darlo a mi pueblo, sino que después de la muerte y la resurrección de Cristo, yo he decidido que todos puedan acceder a él. Todos puedan acceder a él. Pablo fue un instrumento escogido por Dios para llevar precisamente este evangelio a los gentiles. Y Pablo les enseñaba algo muy interesante a los judíos que ya se habían convertido y que habían escuchado este nuevo evangelio, que es el evangelio de la gracia. Les enseñaba que ahora ellos estaban, como en cierta manera, tenían el compromiso y la obligación de compartir con otros lo que se les había heredado. Es decir, era tiempo de poder compartir esto. Entonces, si ustedes recuerdan, pues de acuerdo a la ley de Moisés, cada varón, cuando cumplía la edad de 8 años, debía de ser circuncidado, ¿sí? El principal propósito de esta señal, pues era servir como un recordatorio del pacto o del convenio que Dios había hecho con Abraham, ¿sí? Pero después del sacrificio de Cristo, la necesidad de la señal especial, ¿verdad?, fue retirada.
Y en el Evangelio, ¿verdad? Ya vemos que pues esas bendiciones no estaban reservadas únicamente para cierto grupo de personas, sino que ahora el Señor ya las extendía para muchos más, ¿sí? Para muchos más. En los días de Jesucristo y de los apóstoles, pues era común, ¿verdad? Era común hacer referencia a los circuncidados y a los incircuncidados, aquellos que mostraban que estaban agradando al Señor, pero aquellos que no. Pero aquí hay algo muy interesante de saber, chicas, y es el hecho de que este evangelio que Dios muestra después de la muerte y de la resurrección de Cristo le da acceso a todos, ¿sí? A todos, a todos. Y que este acceso, es decir, este evangelio que nos da acceso a todos es porque el pacto que hubo anterior o lo que se realizó con el anterior pueblo y la forma en que se tenía que operar en aquel tiempo era para salvación, en aquel tiempo era para bendición, para poder recibir perdón por mis pecados y para poder recibir bendición. Yo tenía que cumplir con una serie de ritos y de tradiciones para poder recibir bendición. Pero ahora, en este evangelio de la gracia, por un solo sacrificio, es que nosotros podemos acceder a toda bendición, ¿sí? A toda bendición nosotros podemos acceder. Y la bendición no es algo, es alguien, es la vida de Cristo, ¿sí? Y precisamente esto es lo que a nosotros nos introduce, ¿sí? Nos introduce ¿a qué? A un estado permanente de bendición en Cristo Jesús. Entonces, esto es algo muy interesante porque nosotros podemos ver lo que decía la pastora Ruda ahorita. Bueno, ¿qué es la gracia? Es ese favor inmerecido, esa benevolencia, es ver la bondad de Dios y es ver que por su amor a nosotros, Él nos dio una vida nueva. Perdonó nuestros pecados y no solamente los perdonó, sino que también quitó el pecado, lo borró de nosotros, lo quitó, ¿sí? Y ese pecado quedó crucificado con Cristo, ¿sí? Quedó crucificado con Cristo. Y dice la palabra que nosotros fuimos juntamente con Él crucificados. Pero también dice la palabra que juntamente con Él nosotros también fuimos resucitados. Es decir, el pecado muere. Ya no hay una antigua ley ni la ley del pecado que opere en nosotros, sino que ahora nosotros somos crucificados en Él, pero también resucitados en Él y llevados a una nueva vida. Es decir, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para que quitar el pecado. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para que Dios no quitara su bendición de nosotros, sino que a Cristo, por el puro afecto de su voluntad y por su amor a nosotros, Él decidió pagar todo precio del pecado y darnos juntamente con Él una nueva vida. Es decir, hacer inoperante en nosotros una antigua ley que era la ley del pecado en nosotros, para darnos una nueva ley de vida, que es la ley del Espíritu. Y nosotros despertar a esta nueva vida y vivir en ella. Ahora, si nosotros dijéramos y nosotros siguiéramos guiándonos por lo que se predicaba en el antiguo pacto, nosotros diríamos, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer para mantener esta salvación que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la bendición no se me vaya? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar agradando a Dios? Sí, pudiéramos estarnos preguntando eso. Pero la realidad de todo esto es que no se trata de lo que yo tengo que hacer. La realidad de esto se trata en que yo crea en lo que alguien hizo por mí y por ti. Que yo lo pueda creer,
que hubo un sacrificio que se presentó delante de Dios y fue perfecto y fue completo. Y que ese sacrificio quita el pecado de mi vida, pero también me da una nueva vida, que es una nueva vida en el Espíritu. Resucito juntamente con Él y me es impartida una nueva vida. ¿Cómo es que puede ocurrir algo tan grande cuando nosotros, dice la palabra y nos describe, que nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dicen que nosotros teníamos un decreto que nos era contrario. No podíamos acceder a la bendición porque nosotros ya estábamos, lo quisiéramos o no, ya estábamos en pecado. Y donde habita el pecado, Dios no puede estar ahí. Pero la buena noticia de todo esto es que Dios, por su amor, por su benevolencia, extiende hacia nosotros en su infinito amor una puerta abierta. Y esa puerta abierta para reconciliarnos nuevamente con Él es Cristo, esa puerta abierta, que nos vuelve a unir al Padre y que nos reconcilia, mi Viole, que nos vuelve a adherir con Él, a unir lo que se había separado, lo vuelve a unir. Entonces, qué maravilloso es esto, porque si nosotros nos preguntamos cómo pudo suceder esto, es decir, si nosotros predicamos el evangelio de la gracia, debemos de entender que este fue precisamente algo que no merecíamos, pero que Dios, por su amor infinito, le plació darnos, le plació otorgarnos esto, y esto se llama gracia. Porque fíjate, hablando de lo que tú estás haciendo en lo nuevo que tenemos, entonces me viene la pregunta, porque es, bueno, no la pregunta, sino más bien la afirmación. Nosotros no podemos vivir pensando como, o sea, poniendo viéndome, mejor dicho, viéndome como un judío o como un pueblo judío que son, ¿sabes? Como, pues, o sea, esos son nuestros antepasados, o sea, ya no puedo, mi visión ya no es como antes, o sea, a pesar de que tuvieron su gloria, su dispensación, su tiempo, pero ya no podemos vernos como ese, digamos, pueblo judío antiguo, ¿cierto? Ruth, no sé, Ruth o Marisol, ya no podemos estar con esa visión de nosotros mismos antigua, pues, ¿verdad? Entonces, a veces viene la confusión cuando no se entiende esto que están ustedes explicando el día de hoy, cuando no se entiende que hemos sido pasados de una plataforma a otra, Ruth. Pues es que de hecho nosotros no éramos, perdón, pastora Ruth, le quité la palabra, adelante. No, dale, mi Violeta. Sí, o sea, de hecho nosotros no éramos judíos, nosotros ni éramos pueblo y éramos más bien los gentiles, pero por esa gracia, esa exposición que nos acaba de dar Marisol, que es excelente porque es nuestra plataforma del nuevo pacto en el cual nosotros hoy vivimos y es nuestra realidad. Entonces nosotros no éramos judíos, éramos gentiles, pero por su gracia fuimos introducidos y ahora ese pueblo era pueblo. Ahora sí somos pueblo de Dios, ahora somos hijo de Dios y somos la familia de Dios. Pero entonces, fíjate que muchas personas, perdón que te corte, sí, se ven como el pueblo judío, pues, entonces por eso lo decía, porque no sé si no se alcanza a ver esa a percibir. claridad, a percibir, pero sí. Ruth, no sé. Perdón. No, sí, igual no se alcanza a percibir desafortunadamente por la falta de conocimiento de esta verdad, que no es algo nuevo, porque muchas personas pueden estar diciendo, bueno, es que esta ahora es como la ola nueva de la gracia, ¿no? Esto es lo que hablan de la gracia. Como si fuera una moda. Como algo de moda, exacto, se toma como algo de moda. Y pues por falta de no ver con claridad lo que en la Biblia expresa, en la palabra escrita ya lo vemos, y cuando vemos la palabra escrita, pues allí vamos a encontrar la palabra
que nos saca de todas estas incógnitas que tenemos y que no vemos, pero es a través de la revelación del mismo Cristo, de la misma gracia, porque esto es un proceso. El proceso, esta gracia nos lleva en un proceso de su conocimiento para darlo a conocer a los demás. Entonces, la mayoría de las personas, pues por eso pueden estar divulgando algo equivocado sobre la gracia, ¿no? Porque la gracia es una herencia, lo que hablábamos al comienzo, es una herencia donde si tú no sabes administrarla, por eso dicen, no, pues ya tengo licencia para hacer lo que yo quiera, porque se escucha, no, el que peca es el cuerpo, porque ya el espíritu ya es perfecto, entonces ya puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, porque el que peca es el cuerpo. Y en realidad eso nada que ver con la verdadera gracia. Entre más gracia comprendemos, entre más gracia se nos revela, pues más nosotros, más amor a esa gracia, más obediencia, y somos esclavos por amor a esa gracia, ¿no? Y la gracia es el primer, o sea, es el fundamento de todo lo que, de todo el conocimiento de Dios en nosotros. Es un principio, es un cimiento que debemos tener muy claro todos nosotros como hijos de Dios, como lo decía Marisol. Es una convicción de lo que yo he creído, de lo que yo sé ahora en quién soy, de la herencia que yo poseo. Al adquirir, de saber que tengo una herencia, pues obviamente yo quiero saber, quiero indagar qué clase de herencia es la que tengo. Y cada vez que tú te aseguras de qué clase de herencia, pues tu creencia comienza a ser más firme. Y no es una creencia tanto tuya, sino el saber en quién estás creyendo, ¿sí? Porque nuestra fe, ustedes saben, falla. Pero si nuestra fe está puesta en el Hijo, pues obviamente ese fundamento comienza más a establecerse. Entonces esto es un principio de edificación para nosotros. La gracia es un principio de edificación. Entonces, todos, Dios nos entrega sus riquezas para poderlas administrar a otros. ¿Qué es la gracia? La gracia es la expresión máxima del amor de Dios, lo decía Marisol ahorita, es su máxima expresión. Dios es tan rico, tan inmensamente rico, pero como nosotros humanamente lo llevamos precisamente es a lo material, a lo físico, entonces nosotros queremos ver esa riqueza, pero si somos entendidos que esa riqueza se nos entregó en alguien, como lo decía Marisol, en ese alguien que es Cristo, que lo condensa toda esa riqueza de Dios, la condensó en Cristo. Entonces, es volver a entregarnos lo que el Señor ya había planeado con nosotros. Entonces, la pregunta tuya, Violeta, claro, las personas pueden pensar eso porque es falta de realmente de saber quiénes somos como ahora, después de lo que pasó, de la explicación que nos dio Marisol, el antes y el después. ¿Sí? Entonces, ya en Cristo, sabiendo, ya en este tiempo, en Cristo se nos otorgó todo, digamos, un paquete. Todo está incluido ahí. Entonces, es comprender qué trae ese paquete. A veces nos quedamos con el regalo, nos entregaron el regalo y nosotros decimos, ay, tan bonito, y medio lo abrimos, ay, tan lindo, ay, gracias. Y lo dejamos. No lo quiero poner para que no se gaste. Entonces, no sacamos todo lo que posee el paquete. Y es Cristo, el paquete es Cristo, y dentro de él está toda la riqueza, todos los regalos que tenemos que comenzar a disfrutar, pero primero tenemos que conocer para poderlo manifestar. Por eso esto es un proceso también de su gracia. Así es, sabe de que muchas veces ahorita lo que comentaba Marisol, el antes y después, pasa de que cuando recibimos a Cristo, que viene esa gracia y nos llena de ese amor y que nos arrepentimos y decimos, Señor, te entrego mi vida, creemos en ese momento que hasta ahí llegó la gracia, ¿no? Para una gracia salvífica nada más. Cuando como la el regalo. Gracia, sí, exacto, como decía usted, ese regalo, pero realmente la gracia nos las dio el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y como la persona de Cristo fue impartida en nosotros, ahora esa vida nos acompaña hasta
hasta que estemos en este cuerpecito, esa vida nos va a llevar en esa gracia abundante y conocemos esa gracia a través de todo nuestro vivir en esa vida. Cuando nosotros experimentamos la vida de Cristo, experimentamos también su gracia, porque Él es la gracia. Entonces, es la gracia en nosotros y esa gracia nos ayuda también a vivir esa misma vida. O sea, fíjense lo hermoso. Esa vida nos lleva a vivir la gracia, pero la gracia también nos lleva a vivir la vida. O sea, va en conjunto, no, es un paquete, como decía ahorita la pastora Rudy, y tiene toda la razón, y tenemos que conocerla como hijo y experimentarla, poderla vivir, porque es la única manera de cómo podemos nosotros experimentarlo, vivirlo, expresarlo, para que esa gracia en nosotros que nos capacita día a día para poderla experimentarla en esta vida práctica, ¿no? Y mira que Dios no tiene gracia. Eso también tiene que quedar claro en todos nosotros. Él no tiene gracia. Él es la gracia. Él es la gracia, ¿sí? Así es. Entonces, es entender lo que también, de nuevo, Marisol, en todo lo que nos dio la explicación, es entender que toda esa sustancia de Dios, eso es una sustancia, una cualidad, algo de Él, que es, mira, pastora Ruth, que lo entregó. Aquí te lo voy a poner, mira. La gracia de Dios es una virtud divina por la cual Dios puede dar algo sin pedir nada a cambio. Es decir, a nosotros nos cuesta mucho trabajo poder entender que Dios nos puede dar algo tan grande como es la vida de su Hijo misma y sin pedir nada. Es decir, espérame tantito, mira cómo me estás encontrando, mira cómo es mi vida, mira lo que he hecho, mira lo que he pensado, mira las intenciones del corazón que he tenido. Es decir, Dios conoce absolutamente todo de nosotros y sin embargo decidió darnos absolutamente todo en Él. Porque es tanto su amor, Él es el amor mismo encarnado, ¿sí? Es tal el nivel de amor que Él no lo da sin pedir nada a cambio. Es decir, es un amor incondicional manifestado en donde abre las puertas de par en par para que tú llegues a Él y te hagas uno con Él. Entonces, Dios tiene no sé cómo decirlo, no sé, un apuro tan grande de verdad de que nos conectemos a Él y de que lo hagamos, que nuestra vida esté ahí. Mira, ahorita acaba de decir Violeta algo muy importante, ¿sí? La mayoría de las veces entendemos la gracia únicamente para salvación, ¿sí? Acaba de decir un punto muy importante, porque sí, la mayoría de las veces es decir, ok, es ese favor inmerecido, es ese perdón, incluso lo dejamos nada más hasta el nivel del perdón, ¿sí? En donde Dios me otorga un perdón por mis pecados, ok, ya recibí ese favor inmerecido, ¿y qué más? ¿Qué sigue? Es decir, nosotros creemos que la gracia opera únicamente para salvación, para llevarnos al cielo, para conectarnos nuevamente con Él. Y sí, efectivamente, su gracia nos otorga este perdón, pero la gracia no solamente nos otorga un perdón, sino nos eleva al nivel de ser justificados delante de Dios, ¿sí? Y no solamente hay un perdón, sino que también hay una justificación, ¿sí? Algo que el Señor me transfiere su propia justicia y me eleva al nivel de Él, ¿de qué? De justo. Es decir, aquí podemos entender que la gracia no solamente me hace salvo, sino que la gracia también me hace justo. La gracia también me hace perfecto, ¿sí? Y fíjense que esto es otra manera de verlo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que a mí la gracia no solamente me sirva para ir al cielo, no solamente me sirva para el perdón, para recibir perdón, sino que esta gracia actúa de otra manera en mí también, ¿sí? No solamente me conecta con el Señor, sino que me eleva al nivel de justo, perfecto, al mismo nivel que ¿quién? Que Cristo, porque Cristo me transfiere su propia justicia en donde no hay pecado, donde solamente hay perfección.
Entonces, esto es algo que de repente nos puede volar la cabeza, porque si tú te fijas, hay una parte de la palabra que no solamente dice que por la fe somos salvos, sino que también dice que nos ocupemos de nuestra salvación. No dice que nos preocupemos. Ay, no la voy a yo a perder mañana, no me la voy a quitar Dios porque esté enojado. No. Lo que Dios te entrega, te lo entrega de una vez y para siempre. Así nosotros fallemos. Su gracia nos vuelve a levantar y no nos quita la posición que Él ya nos dio. ¿Por qué? Porque no es por nuestras obras. Nos lo dio por su gracia. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Pero aquí qué interesante esto, porque entonces la gracia también me permite tener esa posición de justo, de perfecto. Y puedo entender dos tipos de gracia aquí, ¿sí? Una gracia que puede ser, para entenderlo de una manera, la gracia vertical, que es esa gracia directa que yo recibo de parte de Dios y que Él directamente, como estamos diciendo ahorita, por el puro afecto de su voluntad viene, yo recibo y creo en este sacrificio perfecto y recibo, justificación y recibo una vida nueva en Él. Esa es una gracia que viene directamente del trono de Dios hacia nosotros y nos conectamos, que es una gracia vertical de Dios hacia nosotros. Pero también podemos entender otro tipo de gracia, ¿sí? Que es una gracia horizontal, es decir, de mí hacia otros. Es decir, no sé si ustedes recuerdan que la palabra dice que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo ya lo recibí, pero ahora a través de mí esta gracia llega y se expresa a la vida de otros. Es decir, esta gracia, como estamos diciendo, que no es algo, es alguien. Esta gracia es Cristo en mí. Esta gracia es la vida de Dios en mí. No solamente me fue dada para tenerla ahí y ya, ¿sí? Sino también me fue dada para disfrutarla, pero también para expresarla. Y esa gracia tiene varias funciones. Sí, efectivamente, me trae salvación y me conecta directo al Padre. Me da una vida nueva. Me mete en un estado permanente de bendición porque esa vida se hace uno conmigo y la bendición ya no está fuera de mí. Ahora, ¿dónde está? Está dentro de mí. Está aquí, está dentro de mí. Se hizo uno conmigo. Por eso es que no la puedo perder, porque está aquí y no depende de mí. La sostuvo un solo sacrificio y una sola obra, la obra de Cristo. Pero ahora esta gracia también puede actuar dentro de mí y me capacita, me habilita para poder vivir en la voluntad de Dios. Es decir, ningún ser humano en la faz de la tierra puede vivir en la voluntad de Dios, en los diseños de Dios. ¿Sí? No puede vivir en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, ni en sus propias fuerzas. Porque si nosotros decimos, ¿cómo? Entonces, ¿eso significa que yo soy perfecto? Usted va a decir, ¿está loco? Yo cometo muchos errores. No, sí, usted es perfecto en su espíritu. Usted está completo en su espíritu. Usted recibió una vida nueva. En el alma tenemos muchas cosas que aprendimos mal y que las tenemos por corregir. Pero aquí hay un detalle muy importante, que esta gracia que opera dentro de mí, que opera en mí, me habilita y me capacita para expresar perfección, ¿sí? Para vivir en los diseños de Dios, para vivir en su voluntad. Y nosotros podemos decir, esto es una locura, eso no lo puede hacer ningún humano. Efectivamente, ningún humano lo puede hacer, ¿sí? Nadie en sus propias fuerzas puede alcanzar vivir en la voluntad de Dios. Sería imposible. Nadie en su propio conocimiento y su propio entendimiento humano podría expresar o en su propia voluntad vivir los diseños de Dios.
¿sí? Y expresar perfección. No, definitivamente no. Pero gracias a Dios que existe su gracia, porque esto ya no va a ser por medio de mí, de mi yo, de mi ego, de mi conocimiento, de mis fuerzas, de que yo lo alcance y yo lo pueda hacer. No, es la gracia que opera en mí, la que me enseña a administrar todas las cosas de la vida. Es decir, debemos tener mucho cuidado con esto, chicas, mucho cuidado con esto. No soy yo administrando la gracia, porque entonces, pues yo me las puedo de todas, y esa gracia la puedo ver como chiquita y soy yo decidiendo cómo administro esa gracia. ¿Sí? No, la gracia es mucho más grande que yo y que todo lo que yo soy y mis propias fuerzas y mi entendimiento, ¿sí? Y mi propia forma de vida es mucho más grande que yo. Es la gracia de Dios enseñándome a mí a administrar todo lo que me ha sido concedido en Cristo y todo lo que tengo a mi alrededor como recursos para manifestar esta vida que tengo en Cristo. Es esa gracia la que me capacita, es esa gracia la que me enseña a administrarlo. Por eso dice, todo es por gracia y no por obras, para que nadie se vanaglorie y se crea mucho y diga que lo puede mucho, porque en realidad, si te fijas desde esta perspectiva, no tenemos ningún pretexto. Si nosotros somos hijos de Dios, no tenemos ningún pretexto para vivir fuera de la voluntad de Dios. Si vivimos fuera de la voluntad de Dios es porque queremos. Si pecamos es porque queremos. Si le erramos al blanco es porque queremos. ¿Por qué? Porque yo tengo una gracia que me está diciendo continuamente cómo lo puedo hacer. Y no solamente pone en mí el querer, sino también el hacer. Me da un poder que es mucho mayor que yo y una sabiduría que es mucho mayor que yo, que no es de este mundo, para llevar a cabo todas las cosas que Dios quiere que expresemos en esta tierra, ¿sí? Porque si no sería prácticamente como una misión imposible, ¿no? De realizar. Pero ahí es precisamente donde nosotros tenemos que entender que esto es por su gracia. Ahorita tú, mi querida Viole, dijiste algo muy importante. Dijiste, hay que entender porque luego nos identificamos con el pueblo judío, nos identificamos allá e incluso queremos hacer como para agradar a Dios todos los ritos y tradiciones que el pueblo judío hacía en un antiguo pacto. ¿Para qué? Para recibir bendición. Fíjate, no nos sabemos bendecidos, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, eso tuvo un tiempo y cumplió un tiempo y cumplió un propósito, porque era un pueblo apartado, porque a través de ese pueblo iba a llegar ¿quién? El Mesías. Tenía un tiempo, tenía un propósito, pero se cumple, con Cristo se cumple toda la ley y todo lo que está atrás, mira, quedó sin efecto, ya no tiene efecto. ¿Sí? Entonces, ahora lo que ocurre después de la muerte y resurrección de Cristo es totalmente diferente y hay una nueva forma de operar y todo lo que recibimos en Él es precisamente por su gracia, por la gracia. Es decir, este evangelio no me muestra que es por ritos, por tradiciones, como yo voy a obtener el favor de Dios, como yo voy a tener la bendición de Dios. Y qué tremendo esto, muchachas, porque todavía hay muchos hijos de Dios que están viviendo bajo una mentalidad de no bendecido. Es decir, ¿qué puedo hacer para merecérmelo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y muchas personas están viviendo así, ahorita aún siendo hijos de Dios. Pero cuando entendemos la gracia, nosotros decimos, es que no es lo que yo pueda hacer, es lo que Él ya hizo. Y me transfirió y me dio. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? ¿Por qué? ¿Porque me lo gané? No, me lo dio por su gracia, por su amor. ¿Sí? Así es. Algo que comentabas muy importante, ¿no? Yo creo que lo que decía Viole se trata también de gente que practica rituales judíos, pero yo puedo practicar una cultura y no ser de ahí.
¿sabes? O sea, Claro. muchos hijos de Dios practican obras judías porque creen que, como dices, es el pueblo escogido, y sí, y lo sigue siendo, y eso no vamos a entrar en ese tema, pero no porque yo practique obras judías, yo ya soy judía. Ahora, si como hijo tengo el entendimiento de esa gracia, que es el par de aguas de la ley y de ahora de ese evangelio que ahora nosotros recibimos de su perfecto amor en su gracia, es cuando de veras podemos saber y comprender que nosotros ahora también somos pueblo de Dios. Es importante tener, o que se nos revele más que tener, la gracia, que sepamos qué es la gracia y quién es la gracia para poder nosotros poderla expresar y disfrutar. Porque ¿qué pasa? Que nos llenamos de tantos mensajes erróneos y hacemos una mentalidad fuera del diseño de Dios, de lo que hablabas tú en su voluntad, Marisol, y que empezamos en nuestra propia sabiduría a caminar y nos desviamos de esa gracia creyendo que yo puedo añadir algo como hijo de Dios, y realmente que como hijos no podemos añadirle nada porque esa gracia está perfecta, está completa y está plena. Ahora nosotros, por esa misma gracia que recibimos, no, nada más lo que debemos de hacer es poderla conocer, reconocer, entenderla, disfrutarla y expresarla, ¿no? Entonces, Así es. Pastora Ruth, Así es, mira, llegando a la, gracia. llegando ya como una conclusión de todo esto, podemos decir que entonces las riquezas de su gracia están todas en una sola persona, que es Cristo. Podemos decirlo, que es un efecto de la voluntad de Dios, la gracia, que Él lo quiso, fue su voluntad, fue su beneplácito darnos esa gracia, ¿sí? Y como lo decía Marisol, nadie va a comprender eso, ni siquiera uno de hijo, de madre o de padre, va a poder comprender qué es dar a su hijo por amor. Nadie lo va a entender, nadie. Yo creo que humanamente no se puede experimentar esto, solamente en la gracia y hondando en su gracia podemos de pronto entenderlo un poco mejor. Entonces, tenemos que la gracia es su máxima expresión de amor al entregar a su hijo y condensar toda esta riqueza en él, que por medio de él y que gracias a lo que él hizo, ese antes y ese después, todo fue obviamente transformado en nosotros espiritualmente, y que ahora nosotros, ¿qué nos corresponde? Somos responsables de saber cuáles son esas riquezas y cómo administrarlas. Somos responsables, y que a medida que vamos creciendo en esa gracia, pues la vamos dando a los demás. Entonces, vuelvo y así como lo dijo Marisol, de lo que por gracia he recibido, pues de gracia también doy. Esa también es una responsabilidad como hijos de Dios, ya teniendo esta riqueza. Y una de las riquezas, claro, entra la salvación, por supuesto, la justificación y la santificación. Si nosotros como hijos de Dios entendemos cada uno de los significados de la salvación y de la justificación y la santificación, pues vamos a poder experimentar en vida propia esta plenitud de sus riquezas. Esto tiene que ser una plenitud, ¿sí? Si no lo entendemos y nos quedamos ahí en la plena salvación, es como cuando entramos a una casa que no hay luz y nos pasan una vela, pero llegó la luz y nosotros no prendemos nunca, no subimos el switch o prendemos la luz. No pasa nada, nos quedamos con esa lucecita ahí mirando y andando a oscuras, y de pronto, ¡ay!, nos vamos a pegar, ¿sí? Nos vamos a pegar, y esos son como los tropezones que vivimos a diario, ¿no? Nos pegamos, pero porque andamos con esa lucecita. Pero si realmente prendemos la luz, vamos a ver todo lo que hay en la casa y vamos a poder caminar
y vamos a poder sortear como los pasos para no golpearnos con las sillas o con la escalera, o saber dónde queda la nevera, saber dónde queda el cuarto. Todas estas cosas podemos hacerlo y disfrutarlo de esa manera. Necesitamos disfrutar y cuidar la salvación, no como, obviamente como nos explicaba Marisol, debemos cuidarla. ¿Cómo debemos cuidarla? Pues andando en esa libertad, andando en esas riquezas de la justicia, de la justificación, del saber que ya nuestro pasado quedó atrás, que somos nueva creación, que somos nueva criatura, que estamos ahora de nuevo conectados con el Padre, que ahora nuestro espíritu es perfecto y que ahora lo que tenemos que estar es recordándole diariamente a nuestra alma lo que ya somos en el espíritu. Somos seres espirituales y por ende nuestra inocencia ante Dios, que es lo que importa, debe hacerse consciente en todas las acciones que tenemos, mente, corazón y acciones hacia los demás. Y obviamente la santidad, porque entre más gracia, más santidad hay. Entre más conocemos la gracia, pues más santidad hay. Entonces, si reunimos todas estas tres, porque son muchísimas más, pero de lo que podemos ver hoy, si estas cosas quedan claras y comenzamos a caminar en esa libertad de la salvación, de la justificación y de la santidad, pues podemos decir que estamos disfrutando y vamos a poder andar en esa economía divina que el Señor quiere que hagamos, que es la administración precisamente de estas riquezas de su gracia. Oiga, Pastora Ruth, como usted decía ahorita, como una luz, hablando de esas riquezas, parte de toda esa riqueza que está en su gracia, ¿verdad? Que son de muchas maneras, de muchas caras, de muchas, no sé, se me fue la palabra, o sea, que implica muchas cosas, no nada más una en específico. La gracia abarca todas las cosas. Y ahorita que decía como una luz, pues para mí también la gracia es esa luz que me hace ver con claridad mi realidad. Por eso un hijo entendido, ¿verdad? En la gracia es porque ya está, ahora sí que su entendimiento está alumbrado por esa gracia y podemos ver con claridad, ¿verdad? Nuestra realidad y poderla irla ejerciendo, como decía Marisol, cuando se nos capacita es cuando nosotros podemos expresar y disfrutar esa vida. Y esa gracia tiene esa capacidad en nosotros. Y qué hermoso Dios que podemos nosotros ahora vivirla, porque se vive esta gracia y se disfruta. Sí, mira que la luz de Cristo, que es esa gracia, obviamente es la que nos guía, ¿sí? No somos nosotros como lo explicaba Marisol, no somos nosotros, es Él mismo quien nos guía y es a llevarlo a la vida diaria, porque podemos hablar de las riquezas de su gracia, pero ¿cómo lo experimentamos en la vida diaria, en el diario vivir? Es allí donde nosotros tenemos que ser efectivos. O sea, esto que estamos hablando tiene que verse efectivamente en todo lo que hacemos, en nuestro levantar, en nuestro acostar, hasta el siguiente día, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las asignaciones, en todas las tareas que hacemos, cómo estamos administrando esa salvación, cómo estamos administrando esa justificación y esa santidad, cómo lo estamos administrando. Entonces, eso es lo que necesitamos, esa es la luz que nos guía para no tropezar y que sí vamos a tener que tropezar, pero esto también nos va a ayudar para ahondar más y que esa iluminación sea cada día más abundante y sobreabundante en nuestras vidas. Así es. Pues qué hermoso lo que estamos aprendiendo y yo la verdad me quedo con esto. Él nos justifica a través del perdón, o sea, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos dijo, tú ya no eres culpable, tú ya ahora eres perdonado, ya no tienes nada que cargabas, ¿eh? Entonces ya, tranquilo, la justificación. Él me justifica ante el Padre, o me justificó, mejor dicho, me dijo, ya no te preocupes, yo pagué por ti, me está justificando. Había una condena y él pagó. ¿Verdad? Luego me da la redención en él mismo, me hace una
nueva criatura, me da una nueva naturaleza. Y luego, a través de esto, pues me imparte su espíritu, ¿verdad? Su espíritu que es santo. Y todo esto yo lo recibo así, para morar en mí, para que Él a través de mí pueda llevar y seguir haciendo lo que Él vino a hacer, pero a través de nosotros. Como yo lo entiendo, muchachas, y lo entendí. Entonces, en mis palabras coloquiales, le doy gracias a Dios porque si Él no me hubiera santificado, porque en el Espíritu soy santa, somos santos, no pudiera morar en mí. Y eso para mí me revolucionó mi pensamiento en cuanto a eso. Entonces, ahora lo que, como dicen ustedes, lo que está en proceso es el alma. Pero si yo no me entiendo santa, porque santo, me santificó y me justificó, me perdonó, me hizo perfecta, no pudiera morar en mí. Y eso es para mí, qué riqueza, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo entender de esta charla, muchachas. De verdad, muchísimas gracias, porque cada día aprendo y crezco más en ustedes. Y como diría el pastor Jorge Iniestra, que nos saluda desde Iztapalapa, muy feliz que estoy. Desde Iztapalapa para el mundo. Así que muy contentas, muchachas, muy contentas de poder charlar con pues Violeta y yo con ustedes. Bueno, yo hablo por Violeta, ¿verdad? No importa. Estamos contentos como quiera. Y de verdad, estos tiempos son tan bonitos y tan poderosos para mí, porque pues ustedes me han aportado tantísimo para mi crecimiento, las dos en todo, en su esencia, bueno, ¿qué les puedo decir? La expresión de Cristo en ustedes. Así que, muchachas, yo muy agradecida de que esta noche podamos estar aquí con Violeta y conmigo. Y pues bueno, si quieren añadir algo para cerrar, cerramos y pues nos vemos la siguiente cafecito el siguiente mes. Y por mi parte, yo le doy gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Acuérdense seguir en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. Esto se pasa a YouTube. Estamos en Predicando con la Morena en Instagram y bueno, por aquí por Facebook también podemos ver a la pastora Ruth en Colombia, en Conectados con Dios. Ella tiene un canal en YouTube junto con su esposito y su familia, que es hermosa y los va a conocer pronto. Conectados con Dios, ahí pasan sus servicios dominicales y bueno, también sus páginas personales también las pueden encontrar por ahí. Y bueno, ahí tienen un tiempo de oración también, que también ahí lo ponen para que usted esté atento. Y bueno, si usted conoce a alguien que está en Colombia, pues dígale, porque se vaya ahí, vaya con ellos, se congregue, ¿verdad? ¿Por qué no? Somos un cuerpo. Bogotá, Colombia. A Colombia, vámonos para Colombia. Entonces, y cuando nos vemos para allá vamos. Y cuando vemos para donde sea, ya tenemos casa de reino. Así que muchas gracias. No sé si quieran ustedes decir algo final las dos, o estamos bien, Violeta. No, nada más despedirnos y agradecerles a los que se estuvieron conectando con nosotros. Muchos saludos. Buenas noches, pasen buenas noches, Pastora Ruth, un placer. Marisol, muchas gracias. Este tema tiene mucha tela de donde cortar y nos quedamos cortas realmente, porque imagínense conocer la gracia y darle en un solo tema, pues nos quedamos muy cortas. Pero la palabra dice que no por obras, para que nadie se gloríe, y si por obras de la gracia habéis caído. Así que nosotros, como hijos entendidos, ahora honramos y disfrutamos de esa gracia. Así que agradecida. Les mando un abrazo y buenas noches. Adelante, Pastora Ruth. No, también muy agradecida y bueno, lo que tú dices, el tema de la gracia es algo profundo, hermoso, porque es nuestro fundamento. Si estamos en ese fundamento de la gracia, lo creemos como lo hablábamos, pues obviamente nuestro caminar, sin decir que no van a haber dificultades, va a ser mucho, mucho más agradable en todo esto. Así que sintámonos felices de que, como escribieron acá en el chat, que somos multimillonarios, somos muchísimo más.
de tener esas riquezas en nosotros. Debemos comenzar a disfrutar de esa maravillosa riqueza de su gracia. Entonces, familia, muy agradecida con cada una de ustedes, chicas. Feliz de poder estar de nuevo con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Bueno, pues un fuerte abrazo para todos, ¿verdad? Que cenen los que no han cenado, que pasen un tiempo bien rico, ¿verdad? En familia, ¿por qué no? Y pues no nos olvidemos, ¿verdad? No nos olvidemos esta riqueza tan importante que hemos recibido. Yo creo que como esta riqueza tan grande que es su gracia, no es algo, sino es alguien, qué maravilloso poder disfrutarla. Yo creo que a todos nos ha tocado un momento, un tiempo en el que pasamos por alguna situación, sea muy buena o muy difícil o algún tiempo de crisis y nos tocó experimentar esta gracia y saber que pudimos salir de ella victoriosos y no fue en nuestras fuerzas, sino que fue en la gracia de Él. Y qué maravilloso tener y recibir ese descanso de parte de Dios, sabiendo que todo lo podemos realizar en Él, que todo es posible en Él. Así que yo los invito a que sigan disfrutando de esta riqueza, que se sepan bendecidos, con cielos abiertos, con la vida de Dios operando en ustedes y que aún en los tiempos más difíciles, esta vida nos saca adelante porque es una vida superior a todo lo que existe. Entonces, vamos, como dice la palabra, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, sueñe bonito, que tenga un sueño reparador y nos vemos la siguiente semana. Un besito, muchachas, las quiero mucho, ya lo saben, y nos vemos pronto. Bendecidos son. Bye, bye. Bye. Bye.